Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Nuestras Confidencias. Soy Coranelda González. Voy a estar contigo por espacio de 60 minutos el día de hoy con un gran programa. Tenemos un maravilloso invitado que fíjate que nos va a despejar muchas dudas en torno a este tema de cuestionarnos los pensamientos. ¿Cuántas veces y cuántas personas conoces tú que ni siquiera se preguntan hacia dónde van, quién soy, qué estoy haciendo aquí, qué quiero, cuestionar, o que no se cuestiona nada de lo que hacen en la vida, los pensamientos, las acciones, y que van por la libre y actuando en piloto automático? A lo largo del tiempo hemos experimentado diversas formas de manejar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Aunque la terapia suele recomendarse como una de las mejores opciones, rara vez se profundiza en los métodos específicos que emplean los profesionales. Hoy está con nosotros Armando Lozano. Él es terapeuta especializado en bienestar. Quiero decirte que él tiene maestría en psicología, además es PNL e hipnosis, posgrado en bioneuroemoción, justamente con un máster como Enrique Corbera. Además es coaching ontológico, tiene diplomado en hipnosis y bueno, un montón de estudios más le digo, no vamos a acabar con el currículum, pero bueno, sí ahorita nos hemos percatado del conocimiento y cómo domina perfectamente este tema Armando Lozano. Vamos a hablar de la metodología de Work de Byron Katie, precisamente, un enfoque transformador que busca identificar y cuestionar los pensamientos que generan sufrimiento. ¿Cómo estás, Armando? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú? Gracias por la presentación. Gracias por estar con nosotros, Armando. A ver, ¿cómo es que tú te adentras en este ramo, en este camino? Precisamente, ¿cómo descubres The Work, esta metodología? ¿Y qué te motiva a aplicarlo en tu vida? Claro, fíjate, yo creo que como la mayoría de las personas que nos están escuchando ahorita, hubo un momento en la vida donde de repente paras y dices, ¿qué está pasando en mi vida, no? Tal vez algún área que no esté fluyendo o donde no estamos contentos. Y me ha llevado a explorar diferentes metodologías. Para mí, The Work de Byron Katie, que lo estudié con Alejandra Llamas y Marisa Gallardo, precisamente, me cambió la vida. Se me hace una metodología bien sencilla, pero bien efectiva. Entonces, ahorita la vamos a estar aquí compartiendo para que la podamos aplicar. Hubo algo que detonó, tú me decías ahorita, momento, dice, ya no uso la palabra depresión, pero tú Ah, sentías como que estabas un poco perdido, desorientado, en una, no sé si tristeza, depresión, tal, ¿qué dices? A ver, ¿qué está pasando? Es cuando empiezas a cuestionar tus pensamientos. exactamente. Entonces había un momento ahí en la vida en la que realmente las cosas, como te mencionaba, tal vez no estaban fluyendo. Sí. Y biológicamente, y lo vamos a estar viendo ahí también con lo de bioneuroemoción, el cuerpo reacciona. Entonces, es como que se puso todo en pausa y es donde empiezas a buscar herramientas, ¿no? Y voy dando con la metodología de Byron Katie, voy dando con también todo lo de Enrique Corbera, y a mí me va haciendo clic, me va haciendo sentido todo eso. ¿Qué es este método? Explícanos un poquito más para poderlo entender, este proceso de introspección, ¿se puede decir? Sí, claro. Mira, bueno, antes de continuar, te quiero decir dos cosas que para mí son bien importantes. Y siempre lo digo tanto en terapia como cuando estamos haciendo cosas con grupos, ¿no? Ujú. Número uno, la verdad absoluta no existe. Mm, Entonces, si algo de lo que aquí decimos o compartimos no es amoroso o no te funciona, lo podemos dejar totalmente de lado, ¿va? claro. Y la segunda que también considero que es bien importante, creo que hay muchos caminos para llegar a un lugar y aquí lo que vamos a compartir es solamente un camino más, Muy ¿sí? bien. Es una invitación para que las personas que nos estén escuchando lo puedan poner en práctica y si les funciona y es amoroso, lo puedan seguir utilizando en su día a día. Y si no les funciona, va a haber otro camino que les va a resonar. Me parece muy lindo ¿Tiene porque, sentido? sí, porque no todo en la vida es para todos, ¿no? Me Exacto. parece muy correcto. Sí. Muy bien, ahora hablemos del método. ¿Qué es este método de Work? Mira, este método lo que propone lo desarrolla una mujer que se llama Byron Katie de Estados Unidos. Ella estaba también con un tema de depresión, me imagino que el de ella muchísimo más grave porque dicen que en teoría la habían puesto en un centro como de rehabilitación Mm. y que ella se sentía tan mal que no se sentía ni siquiera digna de estar acostada en la cama y se dormía en el piso, o sea, a ese grado. Evidentemente mi despertar no fue como el de ella, Ya. no estaba en ese punto. Ella estaba casada, tenía sus hijos, todo, pero todos decían que era una mujer muy agresiva, muy violenta. Entonces se interna en este centro y un día tirada, ahí acostada en el piso, se da cuenta y empieza a percibir y a darse cuenta que sufría más por las historias que nos contamos en la mente
que por lo que realmente está sucediendo. Ay, qué fuerte, ¿sabes por qué, Armando? Porque se dice que el 90% de las cosas que pensamos son mentira y estamos sufriendo diokis en vano, en balde, como dicen, ¿no? Porque son mentiras y son ideas que te haces, historias que te vendes, historias que te cuentas al final del día. Exacto. Y obviamente también esas historias, pues también la sociedad, la familia, las vamos aprendiendo y a veces ni siquiera las cuestionamos, ¿no? Sí. Hay muchos pensamientos, muchas creencias que a veces son limitantes, que rigen nuestra vida y a veces es momento como de poner una pausa y cuestionarnos, ¿no? Porque esos pensamientos van haciendo que nosotros vayamos viviendo la vida de cierta manera. Muy bien, vamos a hacer una pausa y al regresar tenemos más de estas confidencias con Armando Lozano que está con nosotros hoy aquí y él es especialista, es terapeuta en wellness precisamente. Vamos a dialogar un poco más sobre este tema que pues nos habla de cómo The Work permite liberar la mente de juicios, de interpretaciones negativas, patrones limitantes, fomentando así una vida mucho más plena y en paz. ¿Te hace sentido? Vamos a regresar con más de este tema aquí en Confidencias. Ya volvemos. Estamos de regreso con más de estas confidencias en Génesis 98.1. Hoy está con nosotros el especialista Armando Lozano y estamos hablando sobre cuestionar tus pensamientos. En tu experiencia, Armando, ¿qué sería lo primero que un ser humano, sus pensamientos, debería cuestionarse? Si es decir, no me la estoy pasando bien, no estoy siendo como muy feliz con la forma en la que estoy llevando mi vida hoy, aunque pareciera que lo tengo todo. Ajá. Y quiero tener una vida feliz, plena, una vida pues más alineada a lo que en teoría dices, yo quiero, pero no sé cómo ni por dónde. ¿Qué me debo cuestionar en mis pensamientos? Sí, claro. Fíjate, algo bien importante. Yo creo que a veces desconocemos un poquito el mundo interno, ¿no? Porque en la escuela nos pusimos a aprender todo hacia afuera, tablas de multiplicar, estados y capitales, todo nos lo estábamos macheteando, pero pocas veces nos enseñaron cómo funcionamos por dentro, ¿no? Sí. Incluso yo cuando estaba estudiando todo esto, Nunca. me decían emociones, y yo, ¿qué es una emoción? Ahorita gracias a Disney ya tenemos ahí más ubicadas ciertas cosas. Los niños, ¿no? ¿verdad? Con esa película. Y los adultos. Uh-huh. Pero primero es voltear a ver hacia adentro cómo funcionamos, identificar que es un pensamiento, porque a veces, no sé, estoy en terapia, e incluso yo cuando empezaba, no podíamos distinguir entre pensamiento, emoción, sentimiento. ¿Qué es un pensamiento? Sí, un pensamiento son todas esas historias. Fíjate, algo ahí para las personas que nos están escuchando, quiero que vean cómo probablemente con sus ojos están percibiendo ahorita algo, dependiendo de dónde están, Uh-huh. pero internamente hay otra imagen. Si yo te digo que yo ayer me fui a cenar unas hamburguesas, tú internamente ya estás viendo la hamburguesa, Uh-huh. ¿sí? Si yo te digo que es una hamburguesa rosa, la estás viendo rosa aunque no exista. Uh-huh. Estás viendo una hamburguesa rosa, ¿sí? Uh-huh. Igual que esa imagen, también hay dos diálogos. Nos están escuchando ahorita nosotros, pero internamente hay otro diálogo. Puede ser que ahorita internamente ahí las personas estén diciendo que interesante, o puede que digan de qué está hablando Armando. ¿Tiene sentido? O tal vez hay 1000 historias más. Entonces, esa parte interna, ese diálogo interno y esas imágenes es lo que nosotros vamos a estar cuestionando. ¿Tiene sentido? Es una manera como muy práctica de verlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando estamos en consulta, lo primero que yo invito a las personas, hay un circulito que ayuda bastante, que lo divides el círculo en áreas de la vida. Uh-huh. Si hay un área de tu vida, puede ser el dinero, puede ser la pareja, puede ser la salud, puede ser la familia, los amigos, donde tal vez no te sientes pleno, pudiera ser una muy buena área donde podemos empezar a cuestionar nuestros pensamientos. Ok. ¿Tiene sentido? Lo ideal, y obviamente aquí se va a ver mucho la edad, yo les digo, a mí me gusta poner todo en papel, porque a veces la historia en la mente es muchísimo más grande. Sí. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Aterrizarla. Aterrizarlo en papel. Las nuevas generaciones en el celular también es válido. Siempre pongo el ejemplo, no sé si te acuerdas de la película de La Bruja de Blair. Sí. Era una película, la voy a spoilear, perdón para los que están escuchando, nunca se veía la bruja. Uh-huh. Y como nunca se veía la bruja, por eso fue tan exitosa. Cada quien se la imaginaba como, ¿no? Claro, cada quien vio la bruja que Como quería quiso. ver, su peor Sí. bruja, ¿no? Entonces, al momento de nosotros poner en papel el pensamiento, ya volteamos a ver a la bruja, por así decirlo. Sí. Ya no es tan grande la historia. Vamos a poner un ejemplo bien tonto, Cora. Imagínate que un día yo voy caminando por la calle y me topo contigo y tú no me saludas. El que tú no me saludes no significa nada, es un hecho. Que es algo que Byron dice mucho y te lo vamos a ir viendo, el hecho. El hecho es que tú no saludas. La interpretación es qué historia yo me cuento con respecto a eso. Entonces mi mente empieza, está enojada, se sintió conmigo,
algo le hice, y empieza a tirar historias. Claro. ¿Sí? Y probablemente basado en esas historias yo empiezo a reaccionar. Y la mujer venía en la luna, Tal vez. o en el celular, o pensando que el hijo no sé qué, y a lo mejor ni te vio, ¿no? Exacto. Pero si yo me compro esas historias, que yo Ujú. empiezo a generar esa imagen y ese diálogo interno, tal vez a la otra que yo te veo, tal vez yo no te saludo. O tal vez si yo esa noche tenía una cena con mis amigos, yo no te invito porque ella no me No me saludó. saludaste. ¿Tiene sentido? Sí, sí, sí. Entonces, una imagen Se hace la bola de nieve. se hace una bola de nieve y Ujú. empiezo yo a reaccionar y a vivir una vida comprándome ese pensamiento. Ella siempre dice, vamos a separar de lo que es el hecho y lo que es la interpretación. El hecho es neutro. No saludó Cora, punto. Y ya. Y ya, ¿cuál es la interpretación? ¿Qué historia y qué novela te estás contando? Ahí que debe hacer uno, no inventarse nada. Cuestionarla, que es donde viene la metodología. Cuestionar. Sí, entonces vamos a poner en papel, si por ahí a las personas ya le está cayendo algún 20 con algún tema que traigan, vamos a escribir los pensamientos primero. ¿Sí? Entonces el hecho va a ser, en el ejemplo, Cora nos saluda, ¿qué pensamientos vienen? Está enojada, algo le hice, está sentida, etcétera. Ujú. ¿Sí? Y luego hay 4 preguntas bien sencillas, pero bien efectivas. Antes de la pausa, dímelas de una vez. ¿Las vemos al regresar o de una No, vez? no, no, Sí. de una vez. Primera pregunta, ¿es cierto? Segunda, ¿es absolutamente cierto? Tercera, ¿cómo te sientes cuando te compras ese pensamiento? ¿Y cómo serías sin ese pensamiento? ¿Las vemos al regresar? Ok, muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresando, hay mucho más de estas confidencias. Hoy cuestiona tus pensamientos. Creo que esto es clave y es fundamental en la vida y aplica para todo, para las relaciones, para el trabajo, para la familia, para tu vida misma, y pues sí, para tu forma de vida. O sea, porque esto se puede convertir en un sufrimiento innecesario, ¿no? Exacto. Constante. Regresando después de esta pausa, volvemos con Armando Lozano. Estamos de regreso con más de estas confidencias. Hoy estamos hablando de cuestiona tus pensamientos. Creo que es muy importante y nos estamos dando cuenta quienes ya están escuchando el programa desde el inicio, bueno, se pueden percatar de la historia, el ejemplo que tenemos aquí con nuestro especialista Armando Lozano, terapeuta wellness. A ver, Armando, ahorita le decíamos al público de un ejemplo muy básico, ¿no? Que le puede pasar a todos en la vida, el cuestionar nuestros pensamientos, la historia que nos vendemos, la historia que nos contamos, en torno a un ejemplo que pusiste ahorita muy básico, ¿no? Que te topas conmigo, no te saludo, al día siguiente tú estás haciéndote la historia, le caigo gordo, está enojada, no sé qué, y entonces tú por ende dices, yo tenía mi fiesta, pues ahora no la invito, no me saludó, y nos decías antes de la pausa, hay que hacerse 4 preguntas. 4 preguntas. Entonces, fíjate, vamos a escribirlo, como estábamos diciendo. Vamos a escribir cuál es el hecho, que es no saluda, y luego los pensamientos que vienen. Vamos a quedarnos con un pensamiento. Imagínate que nos vamos a quedar con el pensamiento de está enojada conmigo, ¿no? Cora está enojada conmigo. Primera pregunta. No hay respuesta correcta y no podemos dar explicación, porque el ego va a querer dar explicaciones. ¿Es cierto que Cora está enojada conmigo? ¿Sí o no? Lo que cada quien tenga que responder. Hay gente que dice a veces que sí, hay gente que dice a veces que no. Segunda pregunta, ¿es absolutamente cierto? Para que algo sea absolutamente cierto, tengo que tener evidencia. Tiene que aplicar las 24 horas del día y los 365 días del año. Si no aplica, no puede ser absolutamente cierto. Pues sí, no ¿Sí? aplica. Ujú. Entonces ya vamos viendo que decimos, oye, pues tal vez no tengo evidencia, ¿no? Me voy a la tercera pregunta. ¿Cómo me siento y cómo actúo cuando me compro ese pensamiento? Me compro el pensamiento que Cora está enojada conmigo. Pues tal vez yo le dejo de hablar, tal vez yo también no la invito a cosas, tal vez yo también me enojo. O tal vez me preocupo y empiezo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y todo el día ¿Qué estoy, pasó? ¿qué le hice? Sí. ¿Qué le hice? ¿No? Y cuarta pregunta, que estás bien liberadora. ¿Cómo sería si ese pensamiento no pudiera existir? ¿Cómo estaría actuando? ¿Sabes qué? Tal vez yo le hablo y te digo, ¿qué onda, Cora? Te vi hace rato y no me saludaste. ¿Cómo estás? Normal. Normal. O tal vez sigo con mi día, ni siquiera. ¿Tiene sentido? Es algo bien sencillo, pero es algo bien profundo. Sí. Y yo siempre le digo a la gente, cuando van a consulta, hay que practicarlo en cosas sencillas para que cuando venga lo fuerte ya estemos preparados. Como si fuéramos a hacer un Ironman, una cosa de Claro, esas. ya vas a estar bien entrenado. Bien entrenado, hay que caminar primero 5 minutitos. Oye, qué maravilla, es una poderosa herramienta y son preguntas que nos debemos de hacer con todo lo que nos pasa en los pensamientos, que todo el tiempo si es algo que hacemos y que le hace la mente y el cerebro, es eso, pensamientos constantes. Por eso nos cuesta tanto entrar en la parte esta de la meditación, por ejemplo, en el aquí y en el ahora, en el estar presente, porque todo el tiempo los pensamientos, ¿no? Y
Y te dicen los especialistas, cómo acallas la mente, respira, concéntrate y enfócate en tu respiración. Exacto, ¿No? exactamente. Y evidentemente me encanta que ahorita estamos más abiertos a estos temas y estamos en Sí. ese como buscar y entender cómo funcionamos por dentro, porque probablemente crecimos en una cultura, en una sociedad donde no se hablaba del tema, ¿no? ¿A ti de qué manera, por ejemplo, o ha tenido este impacto de work en tu bienestar emocional y mental? ¿De qué manera has visto tu mayor beneficio? No, en todo. Obviamente, desde las relaciones hasta en cosas de trabajo, ¿no? La otra vez, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Tengo un compañero de trabajo que me dice, híjole, el jefe está bien enojado contigo porque dijo que tú esto y esto. Y yo en la mente, después de mucha práctica, empecé, primera pregunta, ¿es cierto? ¿Tengo evidencia de que el jefe dijo eso? Segunda pregunta, ¿es absolutamente cierto? Me consta. ¿Cómo me siento cuando me compro ese pensamiento? ¿Y cómo sería sin él? Son las preguntas mágicas. Las preguntas Para mágicas. todo las vamos a aplicar. Digo, suena muy mágico, primero sí lo tengo que hacer muchas veces en papel, pero Sí. luego ya con la práctica lo puedes hacer mental, porque tal vez fueron interpretaciones y no nos consta, como lo que decíamos hace rato, igual y tú ibas caminando y no traías lentes, Ujú. o andabas en una llamada, o andabas con pendientes, o sea, no sabemos qué pasó. Entonces tal vez ahí también si somos tres personas, lo que uno dijo, lo que el otro interpretó y Híjole. lo que el otro comunicó, ya se formó el mensaje. Sí. Al día siguiente yo llego con mi jefe normal y yo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, no pasó nada. Nada. Yo no sé si esa historia fue real o no. Se A mí no me distorsiona consta. todo, sí, claro. Pero yo estaba tranquilo, seguí con mi idea, enfocado en lo que tenía que hacer. De hecho, mi amigo me dice, no te vas a enojar, no le vas a reclamar. Y yo no. O sea, pues no. No, más bien no era tu amigo. Más bien no era tu amigo. Oye, y bueno, ¿hay algún pensamiento, por ejemplo, recurrente, como ejemplo también que te haya costado a ti más cuestionar? Mira, más que los pensamientos, hay creencias, que Ok. obviamente es un pensamiento que ya se mantiene o se sostiene a través del tiempo, que a veces también el problema es que están, por así decirlo, en la Matrix, que es en el sistema que nos rodea. Y entonces ¿No? hay que decirlo así, es cuestiona tus pensamientos y tus creencias. Y las creencias, Las exacto. creencias. ¿Cuántas creencias no tenemos aquí en México? Por ejemplo, en mi familia, a veces era el no se puede tener todo en la vida, Ujú. ¿no? Entonces dices, si ya tengo, vamos a inventar, ¿no? Tengo salud, tengo amor, pues la mente va a querer siempre corroborar las cosas, pues igual le voy a tambalear en el dinero. ¿Tiene sentido? Sí. Entonces es como voltear a ver esas programaciones inconscientes que están haciendo a veces, ¿no? Todos los hombres son unos canijos. Y si tengo ese pensamiento, esa creencia, Es la mayoría del pensamiento de casi todas las mujeres, ¿no? Ay, todos son iguales, ¿no? Entonces, imagínate, pues no, te quedarías sola. entonces, primera pregunta, ¿es cierto? Y segunda, es absolutamente cierto. Ahora, vamos a buscar también evidencias. Dame el ejemplo de un hombre que haya sido espectacular y que sea bien noble. Ahí es donde se nos complica el caso un poco, Armando. No, no es cierto. No. ¿Qué dices? Vamos a Sí, cambiar de ejemplo. no, cambiemos otro ejemplo. No, sí, claro que hay. A ver, yo te puedo decir, lo vi como ejemplo en mi casa, mi papá. Ajá. O sea, y dices, claro que hay, no es el único que hay. Y claro que hay, o sea, ¿no? Y ahorita Claro. estábamos hablando aquí fuera del micrófono, ¿no? De grandes, ¿no? Expositores, Enrique Orbera, todos ellos, sí, ¿no? sí. Hombres Bucay, Mario Alonso Puch, sí. amorosos, inteligentes, ¿no? Entregados, apasionados. Exacto. Sí. Entonces, ir cuestionando esos pensamientos y esas creencias nos va abriendo a posibilidades. ¿En qué situaciones de work esta metodología ha sido más transformador, por ejemplo, para ti? Ujú. Para mí, creo que cuando empecé a aplicarlo en terapia con los clientes, con los pacientes, como cada quien le quiera mencionar, se abren las posibilidades en todo, en cuestión de salud, en cuestión de dinero, en cuestión de pareja, en cuestión de permitirte o no permitirte hacer las cosas. Ha abierto demasiadas posibilidades, ¿sí? Y obviamente en mi vida personal se aplica en todo en lo mismo, ¿sí? Es que sí te cambia la vida por completo. Te cambia la vida. Me pasó hace algunos años que tuve ahí un tema de salud por incoherencia, si nos metemos en esos temas. Y era un tema fuerte. O sea, cuando voy con uno de los médicos, me dice, te tengo que operar porque vamos para acá, haz de cuenta. Y todo el tiempo yo estaba cuestionando mi pensamiento. Primera pregunta, ¿es cierto? Y segunda, es absolutamente cierto. Porque evidentemente él, desde un lado amoroso, como médico, tenía que protegerse. Y a veces tienden a ir a lo más dramático. Drástico. No a mal, tiene que estar protegido. Pero yo tenía que estar cuestionando mis pensamientos para yo no dejarme como llevar por esa energía, por así decirlo. Y a final de cuentas, no sucedió nada grave.
¿Tiene sentido? Una vez tenía una paciente que también le habían detectado ahí un tumor y estaba muy deprimida, y a la hora de la operación no era un tumor, era una tripa que estaba fuera de lugar, por así decirlo. Entonces, nuestro trabajo era nada más estar cuestionando. Lo que dice Byron Katie, dice, tenemos que amar la realidad, amar lo que es, y no nos podemos pelear con eso. Y aceptar. Totalmente. Vamos a una pausa y regresamos con más de estas confidencias. Está con nosotros Armando Lozano, invitándonos a todos a cuestionar nuestros pensamientos. Ya regresamos. Estamos de regreso con más de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1 y estamos hablando de cómo aprender a cuestionar nuestros pensamientos. Una de las mayores fortalezas de esta metodología es su simplicidad y accesibilidad. Era lo que platicábamos con nuestro invitado Armando Lozano, que cualquier persona puede aplicarla a sus propias experiencias, tanto de estrés, conflictos, sin necesidad de herramientas complicadas. Al cuestionarnos pensamientos recurrentes, por ejemplo, Armando, ahorita hablamos fuera del aire de los pensamientos recurrentes. Si hay uno, ¿a qué nos referimos con esto? Si hay algo que te está machacando siempre, por ejemplo, pensamientos tenemos en mil, todo el día, todo el tiempo, todos los seres humanos, pero de repente hay uno que te machaca así todo el día. Por ejemplo, no soy suficiente. Yo no soy buena para esto, yo yo no puedo aplicar para esto porque no soy suficiente, porque no. Y esto le pasa, según las estadísticas, a muchas personas, aunque puedan por fuera verse personas muy seguras, ¿no? Esta persona, ¿qué podría hacer cuando el pensamiento es recurrente y qué significa, Armando? Fíjate, cuando ese ejemplo que acabas de dar, cuando es recurrente, lo podemos cuestionar y luego también ir a buscar evidencia de que no es cierto, porque la mayoría de las veces no es cierto. Cuando yo tengo, por ejemplo, pacientes, clientes que me dicen, soy una mujer de cierta edad, ya no puedo rehacer mi vida, le digo, vete a ver películas, historias, novelas de mujeres de tu edad que rehicieron su vida. Y tenemos a la de Harry Potter, que exitosa, no sé si me explico, Sí. Erin Brockovich, que sin ser abogada, etcétera. Pero cuando hay cosas, por ejemplo, que me molestan de alguien más, supongamos que en mi mamá me está molestando que es muy negativa, por así decirlo. Y está ese pensamiento, mi mamá es muy negativa, debería cambiar, no debería ser así. Primera pregunta, es cierto, y segunda, es absolutamente cierto. Pero si mi mente sigue machacándose con esa historia, tal vez me está reflejando algo mío que no me he dado cuenta, que es la ley del espejo. Entonces, a veces el espejo me dice, tal vez yo también soy negativo como mi mamá, y no me doy cuenta. Lo segundo es, tal vez es una invitación a ser un poco más negativo y no me lo permito. O tercera, tal vez soy muy negativo conmigo mismo. ¿Tiene sentido? Entonces, cuando un pensamiento nos está machacando, pero nos está aventando algo de una persona, vamos a voltear a ver a través de la ley del espejo qué nos está diciendo con respecto a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y obviamente también si hay un pensamiento amoroso por ahí de alguien que admiramos, que sentimos que es lo máximo, también la ley del espejo nos va a decir, todo eso hermoso que ves en esa persona es porque tú también lo tienes, si no, no lo veríamos. Era lo que te decía, solo la belleza, ¿no? Ve la belleza de los demás también. Eso es lo que es tu interior, es lo que tú traes dentro. Es esa ley del espejo de la que hablas, ¿no? También, eso es bonito. ¿Qué tipo de cambios tú has visto en los estudiantes, en tus pacientes o clientes, como les llaman, ¿no? Después de trabajar con ellos. Fíjate, ahorita un tema, el estrés, sobre todo después de, El pan nuestro de cada día. de pandemia. Sí. Les digo, estaba en un taller ahí con estudiantes del CEDIM el año pasado y me decían, es que el estrés no me permite avanzar en la vida. Y les digo, el estrés también es un tema mental y a veces abrimos tantas carpetas mentales de cosas, de historias, de novelas que ni siquiera son reales. Les digo, entonces vamos a cerrar las que son novelas y que no son ciertas, quédate con las que sí son reales, y el estrés es algo positivo del cuerpo cuando está bien encausado. O sea, el estrés nos ha llevado a hacer cosas buenas. Sí, sí, sí. Bien encausado. Como el miedo que te previene, o sea, sí, sí. Sin duda, el cuerpo es sabio. Sí. El problema es cuando tengo novelas, carpetas abiertas de pensamientos que no son ciertos, y entonces me está fugando la energía ahí. Es que se te va la energía, porque desde que agarras el celular y ves que cuántos correos, cuántos WhatsApp, cuántos pendientes, no sé qué, por dónde sigo, te abrumas, pero eso nos pasa a todas las personas, ¿no? Pero sí tenemos que tomar esa conciencia y es ahí donde entra esta parte de esta metodología de Work, de Byron Katie, de cuestionar nuestros pensamientos y saber a qué le dedicamos la energía, porque sí se nos puede acabar o consumir o bloquear, ¿no? Exacto. Porque la energía no es ilimitada. O la podemos canalizar de una mejor manera, entonces Claro. está mejor utilizada. Pero creo que una frase también clave es eso, ¿no, Armando? Que tenemos que tener conciencia de que hay que ver a qué le damos nuestra energía, porque es cierto, no es ilimitada, ¿no?
Lo podríamos cuestionar. ¿Es cierto que es ilimitada? Primera pregunta. Y segunda, es absolutamente cierto, ¿sí? Y es válido. Sí. Es válido. Igual y tal vez es un momento de voltear a ver ese pensamiento, por así decirlo, que nos está diciendo. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresando tenemos más para cerrar este programa de estas confidencias. Cuestiona tus pensamientos. Hoy con nosotros Armando Lozano. Ya volvemos. Muchísimas gracias. Llegamos a la recta final de estas confidencias. Hoy aquí en Génesis 98.1 y estamos hablando de cómo cuestionar pensamientos, nuestros pensamientos, a través de esta metodología de Work de Byron Katie, que es una herramienta poderosa para poder liberar el sufrimiento al cuestionar los pensamientos que lo generan o esas historias que nos contamos, esas historias que nos vendemos. Su enfoque simple y accesible permite a las personas transformar su relación con la realidad, fomentar el autoconocimiento, construir una vida mucho más consciente y sobre todo en paz. Armando Lozano es especialista en este tema y me encantó tenerte hoy aquí porque pues sí nos abres a esa posibilidad de vivir con mayor claridad, aceptación y sobre todo bienestar emocional, Armando. ¿Qué importancia tiene, yo te quiero preguntar, la paciencia, la autocompasión también al trabajar con pensamientos de repente mucho más difíciles, ¿no? Que otros y adoptar esta metodología? Claro, no, es bien importante. Y sobre todo creo que ahorita estamos en un despertar de conciencia en donde estamos volteando a ver y ser muchísimo más compasivos y amorosos con nosotros mismos. Y creo que esta herramienta nos permite llegar al siguiente nivel, por así decirnos, para quedarnos realmente con pensamientos que sí son reales y deshacernos de esas novelas que a veces estamos cargando que ni siquiera son nuestras, ¿no? Porque muchas de esas historias o pensamientos ni siquiera son nuestros, en el entorno están. Y en todo pasa, sufres, porque si no podemos decirlo de otra manera, si hay un cierto sufrimiento al vendernos esa historia, al comprarnos ese pensamiento, esa idea, en lo que sea, desde con una relación, en el trabajo, en la reacción, como decías pues, ahorita el ejemplo de un jefe que dices, espérame, es lo que yo estoy suponiendo, es lo que yo estoy pensando, más no me he cuestionado ese pensamiento, ¿es absolutamente cierto, como decías tú, no? ¿O existe la posibilidad de que tal vez no lo es? Exactamente, y me estoy haciendo ya una novela. De hecho, una invitación muy buena sería para los que nos están escuchando todos los días, así como ahora hacemos ejercicio y volteamos a ver también lo que comemos, voltear a ver también la parte interna que es bien importante. Entonces yo siempre le digo a la gente, vamos a hacer un workout mental a diario, estar cuestionando pensamientos y pueden ser cosas sencillas. No me tengo que ir ahorita a lo pesado, cualquier cosa sencilla, una historia que esté pasando por ahí por tu mente. De decir, es cierto esto que me estoy contando, es absolutamente cierto. Tengo evidencia de que está sucediendo. Tengo evidencia, fíjate, clave. Me encantó porque de repente pasa con hasta un error de comunicación o una persona que viene, un tercero, y viene y te cuenta algo y ya te hiciste tú la historia, ya estás odiando a esa persona y estás resentida y no tienes la evidencia, no te consta, no sabes si es cierto. Hablando de los famosos chismes. Bueno, exacto. ¿Qué mensaje principal te gustaría transmitirle a quienes buscan liberarse del sufrimiento a través de esta práctica? Pues me gustaría decir que si esta herramienta les funciona, que la experimenten, que la pongan en práctica todos los días. Si es amoroso, les abre posibilidades, perfecto. No cuesta. No cuesta nada, es sencillo. Nada. Sí. Repite las preguntas, Armando, que nos debemos de hacer todas las personas, por favor. Cuando esos pensamientos, ya sean pues esos pensamientos constantes, repetitivos también, o los que no, cualquiera, el más sencillo, un enojo con una mamá, el trabajo, con la pareja, con lo que sea, cuestiónate tu pensamiento inmediatamente y hazte estas preguntas. Fíjate, lo pueden poner en práctica cuando nos dejan en visto en WhatsApp, ¿no? Que ahí es donde nos hacemos las historias. Primera pregunta, ¿esa historia que te estás contando es cierta, sí o no? Segunda pregunta, ¿es absolutamente cierto? Para que algo sea absolutamente cierto, tengo que tener evidencia, tiene que aplicar 24 horas, 365 días del año. Tercera pregunta, ¿cómo me siento cuando me compro esa historia o esa novela? ¿Qué emociones hay? ¿Cómo me comporto? Y cuarta, ¿cómo me siento y cómo me comporto si ese pensamiento, esa novela no existe? Así, esas 4 preguntas son de ley para todos los casos, para cualquier pensamiento. Para cualquier pensamiento. Vamos a ponerlo en práctica de tarea en algo sencillo. En el WhatsApp cuando nos dejan en visto, cuando ¿no? te dejan en visto, ¿Sí? no, ¿Te pues parece? Vas a soltar a todo el mundo, ya no te vas a mortificar de nadie, ya no te vas a inventar tantas cosas, ¿no? Exacto. Se está haciendo la importante. Sí. ¿No? No me valora, no me respeta. No me respeta, no me quiere, no le importo. Claro. Armando, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a simplificarnos más la vida. Danos tus redes sociales. Sí, estoy en Instagram como
armando.lozano.w. Muy bien. ¿Otra vez? armando.lozano.w. El pensamiento que la gente se debe cuestionar es cualquiera. Cualquiera, sencillito. La regla es fácil, cualquiera. Cualquier pensamiento. Muy bien, Armando. Pues muchas gracias por compartir y por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias a nuestro equipo de producción. Yo soy Coranelda González, él es Armando Lozano, haciéndote las confidencias sobre cómo puedes aprender a cuestionar tus pensamientos, que te va a cambiar la vida. Y recuerda que no es la realidad la que te hace sufrir, sino las historias que te cuentas sobre ella. Una frase emotiva, clave de precisamente Byron Katie, de quien estamos hablando esta metodología de Work, precisamente. Ya nos vamos, gracias, que tengan una excelente noche y hasta la próxima semana con más de estas confidencias. Hasta la próxima.